En esta mañana, ese es el deseo que debe haber en el corazón de todo verdadero cristiano, de venir a la casa del Señor a contemplar la hermosura de Jehová, a contemplar a nuestro único y gran Salvador Jesucristo y adorarle porque Él se merece toda nuestra adoración. Le invito a que abra su Biblia en esta mañana, en la epístola de Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3 de esta epístola. Ya hemos avanzado y estamos en la parte aplicativa de esta carta de Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3 y en esta mañana leeremos desde los versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa por medio de Epafras. Pablo sabemos que no conocía a esta congregación, sino más bien Epafras viaja a Roma a informar lo que estaba sucediendo al interior de la iglesia de los colosenses y trae de vuelta esta carta, esta enmienda a la iglesia de Colosa. Y en el versículo 12 que leeremos en esta mañana, dice así la palabra del Señor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que el Señor bendiga esta lectura en nuestros corazones. Bien, el título del mensaje de esta tarde es la vestimenta o la vestidura de un escogido. La vestimenta o la vestidura de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Y antes de introducirnos a este texto, es importante que no perdamos de vista cuál es el argumento de Pablo que viene sosteniendo a lo largo de esta epístola a fin de refrenar o defender a los colosenses del ataque de los herejes que buscaban menospreciar o menoscabar la obra de Cristo. Sabemos que ese es el tema en cuestión de esta epístola, la suficiencia de la obra de Cristo. Y es hermoso y es tremendo lo que el apóstol Pablo trae en estos versículos, porque dan cuenta de un asunto más que semántico, un asunto teológico importante que tú y yo debamos comprender. De manera que quisiera que tu mente esté en esa congregación original, en ese público original, en esta iglesia de Colosa, donde estaba siendo invadida por estos herejes que buscaban hacerte creer que tú no eras un verdadero cristiano, que tú no eras un verdadero hijo de Dios, a menos que incorporaras en tu vida ciertos ritos, ciertas obras o quizás ciertas experiencias gnósticas espirituales. Pablo, a fin de defender esta realidad en la vida de los creyentes de Colosa que estaban completos en Cristo Jesús, es que hoy día Pablo trae una doctrina hermosa a la mente de los colosenses. Y es la doctrina de la elección divina, la doctrina de la predestinación. Y Pablo lo que busca es dar a entender y conocer, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue escogido por Dios. Como dice su palabra, el pueblo de Israel fue escogido como un pueblo propio de Dios, no porque existieran virtudes inherentes en este pueblo, no porque sea un pueblo dentro de todas las otras naciones más atractivo que Dios quiso escoger a este pueblo, sino todo lo contrario. Era Israel el pueblo más insignificante de entre todas las naciones. Y por esa razón el Señor, movido a misericordia, escoge
a este pueblo para sí. Sin embargo, su pueblo, Israel, se encontraba en cautiverio en tierra de Egipto, en manos del imperio más poderoso hasta ese momento. La nación más poderosa que existía en la tierra era Egipto, en manos de su faraón. Israel se encontraba en esclavitud y el Señor había oído el clamor, la aflicción y la angustia de su pueblo, porque Él había escogido a Israel como pueblo y como nación en la fe y el llamamiento de Abraham. Israel estaba ahí en esclavitud cuando el Señor oye este clamor y dice a Moisés: he descendido para liberar a mi pueblo, porque he oído las aflicciones y las oraciones de mi pueblo. De manera que sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y ve nuestras aflicciones, porque si lo vio con su pueblo Israel, también lo ve con su iglesia. Y desde entonces el Señor desciende y libra, y sabemos ese evento de cómo el Señor libra con mano poderosa a su pueblo desde las manos de Faraón. Y en el libro de Éxodo encontramos este llamamiento de Israel ahora aquí en el desierto, donde Dios lo trajo para sí. En Éxodo 19, 1 al 5, quisiera que me acompañaras para que pudiera contextualizar este asunto teológico de la elección. Y la palabra del Señor en Éxodo 19, versículo 1 al 5, dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de tierra de Egipto, es decir, habían pasado 3 meses desde que Israel salió de Egipto, es decir, ya había cruzado el mar Rojo, había visto los milagros portentosos que había hecho Jehová con su pueblo, y estaban aquí ahora en el desierto del Sinaí. Habían salido, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, y estando en el desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel, dice la palabra del Señor, delante del monte de Sinaí. Y sabemos que la Shekinah, la presencia de Dios, descendía en el monte como una nube que pareciera que consumía el monte. Y el pueblo de Israel se llenaba de temor cuando podía contemplar y ver con sus ojos la presencia gloriosa de Jehová en el monte de Sinaí. Y tenía gran temor cuando veía a su siervo Moisés adentrarse a esa nube, que salían fuegos y relámpagos de ella, y Moisés entraba para conversar con su Señor. Y es en ese contexto donde Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, y mire lo que desea Dios para este pueblo, su pueblo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y me encanta, por favor, esa frase, subráyala, destácala en tu Biblia. Dice la palabra del Señor que el Señor no es que haya sacado a su pueblo que estaba en esclavitud de Egipto para traerlo al desierto. No, el punto es que Dios saca a su pueblo en esclavitud de Egipto para traerlo ¿hacia dónde? Hacia Él. Qué gran distinción en esta observación te traje hacia mí. Ahora pues, le dice a Israel: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dentro de toda la tierra, Dios hizo de Israel su especial tesoro. ¿Cómo era ese especial tesoro? Observa el versículo 6, y es quizás el versículo que Pablo tiene en mente para introducir el propósito de la elección de los colosenses. Y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes. No es que en medio del pueblo de Israel debiesen haber uno que otro sacerdote. No, Jehová Dios quería que todo este pueblo especial fuera un reino de sacerdotes. Por esa razón, más adelante,
vemos cómo este pueblo fracasa en su llamado, fracasa en su elección, divaga por el desierto y murmura contra Jehová, Dios que lo había sacado de tierra de Egipto. Desean volver a la esclavitud de Egipto. En sus corazones están los berros, los ajos y las cebollas que tenían en Egipto. Menospreciaron el maná que Dios les había dado. Y si fuera poco, Dios le dio carne, codornices, que salieron hasta por las narices de ellos. Sabemos esa historia y debido a la idolatría y la falta de amor y de consideración para con Jehová, es que toda esa generación perece en el desierto y ninguno de ellos, salvo Josué y Caleb, posee y entra a la tierra prometida. Y es aquí, en esta nueva generación que está reunida frente al Jordán, en tierras de Moab, que Moisés pronuncia este discurso en Deuteronomio. Observa Deuteronomio 7, 6 al 7. Con el fin de que a esta generación no le vuelva a suceder lo que le sucedieron a sus padres, Moisés vuelve a pronunciar esta segunda ley, que es lo mismo que oyeron sus padres en el monte de Sinaí. Pero aquí está esta nueva generación pronta a cruzar el Jordán, de la misma manera que sus padres cruzaron el Mar Rojo en seco. Este pueblo iba a cruzar en seco el río del Jordán. Y Moisés le dice a este pueblo: pero tú, Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y la palabra aquí santo tiene esa connotación, pueblo apartado de entre todos los otros pueblos. Ese es el sentido de la palabra santo, apartado para Dios. Jehová tu Dios, observa esta frase, te ha escogido. Y vimos anteriormente que la elección de Israel no fue en virtud de obras o méritos inherentes en el pueblo, sino que fue por gracia, por amor y misericordia. Te he escogido para ser un pueblo especial. Qué hermoso es comprender que tú y yo somos un pueblo especial para Dios, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, dice la palabra del Señor, erais el más insignificante de todos los pueblos. Este pueblo insignificante a los ojos del mundo fue de gran aprecio a los ojos de Jehová. Así también, lo que era cierto para el pueblo de Israel, también es cierto para la iglesia de Colosa y para cada creyente que está en Cristo Jesús. Y esta es la razón por que Pablo busca dar seguridad en el corazón de los colosenses mediante la doctrina de la elección o de la predestinación soberana de Dios, dándole a entender que ellos fueron escogidos por Dios, no porque en ellos hubiera algo apetecible para Dios, sino que fueron escogidos de manera soberana por gracia antes de la fundación del mundo. Y así como ellos fueron escogidos desde antes, desde la fundación del mundo, así también nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosa era que los judíos o los judaizantes buscaban a estos gentiles someterlos al rito de la circuncisión. Eso lo sabemos en nuestra propia lectura en unos versículos anteriores. Pero lo que está ahora Pablo dando a entender y pone mayor luz en Efesios 2:14, de que de estos dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, en Cristo esta barrera fue disipada. Observa Efesios 2:14, porque Él, refiriéndose a Cristo,
es nuestra paz. Que de ambos pueblos, del pueblo de Israel y de todos los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque querido hermano, nosotros no somos Israel. No éramos pueblo de Dios, no éramos ese especial tesoro. Ese especial tesoro era solamente el pueblo de Israel. Este era el pueblo escogido por Dios, donde todas las otras naciones estaban excluidas de la presencia y la gloria de Dios como el pueblo la podía contemplar. Pero dice que en Cristo, esa barrera que nos separaba del pueblo de Israel, se rompe haciendo de ambos pueblos un solo pueblo. Y observa tu lectura, el capítulo 3 de esta lectura de esta mañana, el versículo 11, observa, ese es el sentido de lo que está diciendo aquí Pablo, donde ahora ya no hay griego ni judío, donde no hay circuncisión o ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Te das cuenta cómo se construye este argumento a partir de este entendimiento teológico que los colosenses fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y que los gentiles que estaban en la iglesia de Colosa eran tan igual que los judíos porque Dios de ambos pueblos hizo uno? De manera que no era necesario ahora la señal de la circuncisión para distinguir al pueblo del pacto de Dios, porque esa era la señal que distinguía a un israelita. La circuncisión era la señal del pacto abrámico que lo hacía parte del pueblo de Dios. Pero en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, porque Él es el todo y en todo. Y de igual manera, nosotros como hijos de Dios, que en otro tiempo no éramos pueblo, hoy día somos pueblo suyo. Y lo que era cierto para el pueblo de Israel, que todo este pueblo debía ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes, hoy día también lo es para nosotros, como lo fue también para la iglesia de Colosa. El apóstol Pedro nos da mayor claridad respecto a este llamado, a esta elección en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9 al 10, nos dice que más vosotros, es decir, todo verdadero creyente, sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, el mismo propósito que debía cumplir el pueblo de Israel. ¿Qué cosa? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque no éramos el pueblo de Israel, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ese es el argumento que está presentando Pablo a estos colosenses para defenderlos del ataque de los judaizantes, que les hacían creer que ellos no eran parte del pueblo de Dios a menos que se circuncidaran. Pero lo que está diciendo aquí Pedro, y es lo mismo que profesa Pablo, es que ahora somos pueblo de Dios por medio de la obra de Cristo, porque hemos alcanzado misericordia según la gracia dada por Dios. Por esta razón, Pablo, sabiendo que la iglesia ahora es el pueblo escogido de Dios, esta nueva nación santa o este reino de sacerdotes para anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que estos hombres santos deben vestir vestiduras santas, vestiduras que lo apartan del mundo. Y Pablo instruye de la misma manera a los colosenses, lo instruye a los romanos. Mira, acompáñame por favor a Romanos capítulo 13, versículo 14. Y a los romanos se la pone un poco más difícil que a los colosenses. Porque a los romanos solamente da un mandato, a diferencia que a los colosenses le da un indicativo para cumplir ese mandato.
Aquí en Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo exhorta y ordena a los cristianos en Roma a que se vistan ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Pero no da otra instrucción, sino que le dice que no provean a los deseos de la carne. Y la pregunta es, ¿cómo se viste un escogido de Dios? ¿Cómo se viste un sacerdote de Dios? Porque no es que tú salgas esta mañana de esta reunión y te vayas a comprar una sotana y te vayas a poner un cuellito blanco y digas, hoy soy sacerdote del Señor, porque eso no te hace ser un escogido, una vestidura del Señor. De manera que todo verdadero cristiano que ha sido transformado por Dios en un nuevo hombre, ha de manifestar esta verdad interna de ser una nueva criatura mediante una realidad externa que es la vestidura en Cristo Jesús. ¿Cómo es esa vestidura? Bueno, la vestidura es la evidencia externa de esta transformación interna que te distingue como un escogido de Dios. Eso era lo que verdaderamente distinguía a los colosenses de estos herejes gnósticos y judaizantes, que ellos vestían como escogidos. De manera que hoy veremos 4 aspectos de la vestidura de un verdadero hijo de Dios. 4 aspectos de la vestidura de un verdadero cristiano, de un escogido de Dios. Número 1, los motivos de vestirse. Los motivos de vestirse, eso está en el versículo 12. Número 2, la forma de vestir. También está en la mitad del versículo 12. Los efectos, número 3, los efectos de vestir como escogido, versículo número 13. Y finalmente, número 4, la excelencia de vestir como escogido, versículo 14. Veamos entonces los motivos de vestir. Los motivos de vestir como escogido. Y aquí la palabra vestíos, dentro de la estructura gramatical del texto, esta palabra está dentro de una conjunción coordinada que articula los otros 3 versículos que acabamos de leer. Y vestíos viene de la palabra griega edisate, la cual está en un tiempo aoristo, modo imperativo, que quiere decir esto, que significa que es un mandato. Es una orden, una especie de mandamiento, es una instrucción que debe ser obedecida, no es una opción. No es que, mira, trata de ponerte algo de la ropa de Cristo. No, es un mandato. Es una orden que está dando aquí el apóstol Pablo a los colosenses que se vistan del Señor Jesucristo, que se vistan como escogidos de Dios. Sin embargo, tal acción de vestirse no puede ser llevada a cabo a menos que antes te desvistas del viejo hombre que está viciado. Eso es lo que leímos desde los versículos 8 al 11, que debieses desvestirte de ese viejo hombre y con todos sus hechos. ¿Cuáles eran esos hechos? Bueno, observa el versículo 8 del capítulo 3. Pero ahora dejad, desvístete, quita de ti, dejad qué cosa, también vosotros todas estas cosas. Y es interesante y me encanta como Pablo enseña esto, porque Pablo le está diciendo a los colosenses que tenían que dejar 5 cosas. ¿Cuáles eran esas 5 cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. 5 cosas. De manera que tenías que desvestirte de 5 cosas de tu vida y ahora tienes que sacar eso para poder equiparte con otras 5 cosas
que trae el nuevo hombre en Cristo Jesús. De manera que tienes que despojarte o desvestirte de ese viejo hombre. Tristemente, muchos hombres y mujeres se engañan a sí mismos y en vez de despojarse de aquellas vestiduras, quieren sobreponer sobre esas vestiduras viejas ropas nuevas, a modo de un disfraz. Son hombres y mujeres que se disfrazan de cristiano, poniendo sobre sus vidas llenas de malicia, de ira, de enojo, de palabras deshonestas, las vestiduras de un nuevo hombre. Ahora soy cristiano. Pero tal acción, como Pablo nos enseña, primero debes abandonar esas vestiduras del viejo hombre para vestirte del nuevo. Y la imagen que cuando leía esto imaginaba la de un difunto que está ahí en un ataúd. No sé si tú has visto eso. El pobre muerto que está en un ataúd, ahí le ponen un traje elegante, le ponen una corbata, lo peinan y a veces como está muy pálido porque ha pasado algún tiempo, lo maquillan, lo ponen más rojito para aparentar que no sé si todavía está vivo, está muerto, y en algunos casos le ponen un pegamento en la boca y hasta le hacen una sonrisa. El pobre difunto murió feliz. Murió contento, ¿cierto? Maquillado, vistiendo ropas nuevas. Y se va al ataúd, el difunto muerto con sus ropas nuevas. Y esas ropas nuevas, tarde o temprano, serán enmohecidas por la naturaleza carnal y pecaminosa de ese hombre que no ha nacido de nuevo. Así es todo hombre que se disfraza como cristiano. Tarde o temprano, sus obras y sus hechos de la naturaleza muerta saldrán de esas ropas y ensuciarán esa imagen disfrazada de cristiano. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13 al 15, ilustra esta imagen de este disfraz de cristiano. Y dice a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 11, en el versículo 13, dice, porque estos hombres que se disfrazan como cristianos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño, así también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el énfasis en estos versículos es, se disfrazan, se disfrazan. Se disfrazan, lo reitera 3 veces aquí el apóstol Pablo, son hombres y mujeres que se disfrazan de cristianos, que no han quitado esa vieja ropa de ese viejo y vieja mujer. Tristemente nosotros cuántas veces nos hemos dicho, me salió el viejo hombre. Y el Señor hoy día nos exhorta a que debemos quitar todas estas cosas de nuestra vida para vestir como un hijo de Dios, escogido de Dios. Y bueno, cuando recordaba y veía el énfasis de Pablo respecto al disfraz de estos falsos creyentes en Corintio, recuerdo tener una foto de mía cuando estaba en kinder y mi colegio celebraba un aniversario. Y en ese aniversario todos tenían que venir disfrazados. Y pareciera que a mi madre se le olvidó que ese día tenía que disfrazarme. Y fui el único vestido de escolar en esa fiesta de disfraces. Bueno, yo pensaba que algo estaba pasando en el colegio, que todos estaban disfrazados y yo no estaba disfrazado. Mi mamá se le había olvidado. Era pequeño en ese entonces, estaba en kinder, hace unos 15 años atrás, más o menos. Todos mis compañeros estaban ahí disfrazados y cuando yo llego ahí con ropa de colegio, la profesora, recuerdo, le decíamos Miss Teresita, me dice, señor Loyola, ¿y su disfraz? Y
yo perspicazmente digo, vengo disfrazado de escolar. Y a la verdad que pasaba un poco desapercibido ese disfraz de escolar, porque como todos estaban disfrazados de distintas cosas, un escolar no era la norma. Entonces no es que habían otros 3 escolares. Pero ¿cuál es el punto? Que terminado ese evento, todos comenzaron a sacarse su disfraz, sus maquillajes y volvieron a vestir como normales, escolares. Volvieron a lo que era normal en su vida. Y es así quizás lo que pensaba, que muchos cada domingo vienen disfrazados de cristianos. Ponemos un atuendo, una vestimenta, una cara para venir a este lugar y hacer creer a otros que somos cristianos. Pero llega el lunes y quizás ni siquiera el lunes termina este culto y llegamos al hogar y nos sacamos ese disfraz de cristiano. Sale esa vieja mujer, ese viejo hombre lleno de enojo, de blasfemias, de mentiras, de contienda, de avaricia, y comienza a reinar y comienza a manifestarse lo que realmente somos. Y pensaba en esto, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre vestirse como escogido de Dios y de disfrazarse como escogido de Dios? ¿No son acaso las dos una misma acción? ¿No es acaso lo mismo ponerse un antifaz que ponerse unas gafas? ¿No es acaso lo mismo pintarse la cara que maquillarse la cara? ¿No es acaso lo mismo? Bueno, mi esposa me dice que no es lo mismo cuando le digo te estás pintando y ella me dice, no, me estoy maquillando, me dice. Los payasos se pintan, me dice. Bueno, es obvio que no es lo mismo. Y aquí el punto y la palabra clave para entender esto es apariencia. Los que se disfrazan buscan aparentar algo que no soy. Y en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos da claridad de esta acción. De los que se disfrazan como cristianos, más no lo son. Ellos buscan aparentar algo que no son, por eso se disfrazan. Observa segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Pablo exhortando al joven Timoteo, al pastor Timoteo, diciéndole también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué razón van a ser tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, son todas estas vestiduras de un hombre que no ha sido regenerado. Un hombre que no ha sido regenerado. Que tendrá, dice Pablo, apariencia de piedad. Aparentará ser un cristiano. Pero carga en sí todas esas vestiduras de un viejo hombre. ¿Cuál es el consejo a Timoteo que le da Pablo? A los tales evita. No te juntes con ellos. No te juntes, querido hermano, con aquel que dice que es cristiano, pero no vive como cristiano. Ese es un consejo para la iglesia. Pablo nos está diciendo esto. No te juntes con los fornicarios de este mundo, porque de lo contrario tendríamos que salir de este mundo. Sino lo que dice Pablo, no te juntes con el que dice ser cristiano, pero vive como el mundo. Con ese no te juntes. Entonces, la diferencia está y la distinción está en que estos hombres aparentan ser algo que no son. Y ahora vamos al texto. Vamos al texto. Mira lo que dice el texto, el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y me encanta esto, querido hermano, porque este es el argumento de Pablo. Pablo nos está diciendo, vístanse para ser escogidos. Vístanse para ser cristianos. No,
sino todo lo contrario. Debido a que son cristianos, vístanse como tal. El verdadero cristiano no necesita, querido hermano, ponerse algo para ser cristiano, porque él lo es por naturaleza. Su naturaleza ha sido regenerada, transformada, y siempre pongo esta misma ilustración. Antes éramos buitres y como buitres buscábamos las cosas de la carne y nos apetecía la carne. Pero bendito el Señor, que transformó nuestra naturaleza y pasamos de ser buitres ahora a ser sus ovejas. Y sus ovejas ya no comen carne porque su naturaleza no la identifica con la carne, sino que come pasto. De igual manera, no es que los colosenses tenían que vestirse de algo para ser cristianos. No. Por esa razón, me encanta la Nueva Versión Internacional en este versículo, porque lo que hace la Nueva Versión Internacional es lo que la estructura gramatical del texto hace. Es que el mandato no lo pone al principio, sino que lo pone después del indicativo. La Reina Valera dice, vístanse, pero la Nueva Versión Internacional pone primero la instrucción y luego el indicativo y luego el mandato. Y mira cómo suena esto. Suena mucho mejor y nos da mayor claridad. Por tanto, dice la Nueva Versión Internacional, por tanto, como pueblo escogido de Dios, esta es la seguridad. Colosenses, ustedes son el pueblo escogido de Dios. Por tanto, como son el pueblo escogido de Dios, que son santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Se pueden vestir de ello porque son el pueblo de Dios. Ese es el sentido, son escogidos. La palabra griega, escogidos, eclectos, tiene una connotación obviamente más profunda que semántica, tiene una connotación teológica que tiene que ver con la predestinación y la elección de los colosenses. Y observa cómo el Señor escogió a los colosenses, cómo te escogió y a ti, a mí. Y me encanta cuando leo con un análisis observacional los textos, wow, mi mente se informa por la palabra de Dios y eso trae gozo y felicidad de saber que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo sin que yo haya hecho absolutamente nada. No hicimos nada. Porque nada bueno había en nosotros. Nada bueno había en nosotros para que el Señor nos escogiera. Y esto es hermoso, porque no es que el Señor anda cogiendo a uno por ahí, a otro por allá, a otro por acá. No. Dios no escoge así. Dios escoge solamente en Cristo. Observa que totalmente distinto. Efesios 1:4. Yo creo que no vamos a alcanzar a cubrir todo este sermón. Estamos en la mitad de este sermón. Efesios 1:4. Por favor, acompáñame a Efesios para que observes esto de ser escogido de Dios, lo que trae seguridad y contentamiento. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Cristo. ¿Te escoge en quién? En Él, en Cristo. Dios no te escoge por sí mismo, porque no hay nada elegible en ti. Ese es el punto. No sé si lo logras dimensionar. De manera que si tú estás en Cristo, eres amado por Dios. Esa es la razón cuando el apóstol Juan el Bautista, no el apóstol Juan el Bautista, cuando bautiza y viene Jesús a ser bautizado para cumplir con la ley, porque él no necesitaba ser bautizado, porque no necesitaba arrepentirse de nada, porque ese bautismo era de arrepentimiento, más en Cristo no había pecado, pero para cumplir la ley, Jesús viene y se bautiza por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista está bautizando al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que cuando era bautizado se oye una voz del cielo, eso es Marcos 1:11, una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la voz del Padre sobre su Hijo, diciendo que es en el único
en quien Él se complace amar. No hay nadie más en quien Dios se complace en amar. De manera, querido hermano, que si tú estás en Cristo, Dios se complace en amarte. Pero fuera de Cristo, Dios no ama a nadie. Dios no te escoge fuera de Cristo, sino como dice en Efesios, Dios te escoge en Cristo. En Cristo. Obviamente, como lo dijimos, no porque hiciéramos algo bueno, y Pablo da claridad a esto en Romanos 13:16. Pablo da mucha claridad a esto cuando dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Es que en el vientre de esta mujer habían dos hombres, Jacob y Esaú, y antes que estos hombres salieran del vientre de la madre, Dios había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. De manera que la elección de Dios no se basa en algo que estos niños hubieran hecho, porque no habían hecho ni siquiera nada antes de nacer y Dios había amado a Jacob. Y me encanta esa reflexión de Sproul, del doctor Sproul, que dice, mira hermano, yo puedo entender por qué motivo Dios aborreció a Esaú, pero lo que no puedo entender, por qué motivo Dios amó a Jacob. Obviamente, no hay absolutamente nada, ningún motivo fuera de Cristo para haber amado a Jacob. Porque Cristo es el principal motivo del amor del Padre para con sus escogidos. De manera que esa es la idea aquí. Pablo le está diciendo a los colosenses, no hay nada más que hacer. Solamente vístanse como escogidos de Dios, porque ustedes están completos en Cristo, porque fueron escogidos, amados, observa el texto, escogidos de Dios, santos y amados por Dios. Hermanos, si eso fuera poco de haber sido escogido en Cristo, si eso para ti es poco, observa lo que está diciendo aquí Pablo a los colosenses. No solamente fuimos escogidos en Cristo, santos apartados para Él como una nación especial, sino que también ahora somos amados complacientemente por Dios, así como esa voz que vino del cielo. De manera que ese es el llamado de todo escogido, a vestirse conforme a este llamamiento y elección. Y esto nos lleva al punto número 2, y quizás vamos a concluir en este punto número 2, que es la forma de vestir de un escogido. ¿Cómo luce la vida o la vestimenta de un escogido? Bueno, observa el texto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí está esta vestidura. ¿Cuáles son estas prendas? Bueno, después de abandonar la vieja ropa sucia del viejo hombre y sus obras muertas, el apóstol Pablo instruye a los colosenses que no solamente deben despojarse de ese hombre, dejando la ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas, sino que también deben incorporar estas nuevas vestiduras del nuevo hombre. Abandonamos 5 cosas del viejo hombre para ponernos 5 cosas del nuevo hombre. ¿Cuáles son estas prendas? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y observa la primera prenda. Hermano, esta prenda me encanta. De entrañable misericordia. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, está revestido de una entrañable misericordia, se conmueve. Aquí la palabra entrañas se refiere que los judíos entendían los sentimientos a partir de su vientre, de las emociones que surgen aquí en el vientre. Cuando una persona está en un estado de estrés o nervios, ¿no le pasa algo en el estómago? ¿No es verdad eso? Claro, no sucede cuando está en ese proceso de enamoramiento y el joven va a pedir la mano de la novia, ¿no se pone algo nervioso en su vientre? Pero esta es una ilustración hermosa. Es la entrañable misericordia de un verdadero escogido de Dios. La vida de José. José en Egipto, que quizás
Es uno de los relatos más conmovedores personalmente que encuentro en el Antiguo Testamento, una de las historias más emotivas donde vemos la entrañable misericordia obrar en un hombre. En José que pasa 20 años exiliado, fue alejado de sus hermanos porque fue vendido por sus hermanos, pasó 13 años encarcelado, quizás tendría todos los argumentos necesarios para no mostrar misericordia contra sus hermanos. Pero dice la palabra de Dios que sabemos esa historia. Después de todos esos eventos, que envía Dios una hambruna sobre la tierra, que Jacob envía y le dice a sus hijos, vayan a buscar alimento a Egipto porque hay gran hambre en la tierra, si no moriremos y pereceremos. Y Jacob envía a los hermanos de José sin saber la providencia del Señor, de por qué Dios había permitido que José experimentara todas estas cosas, estas circunstancias tristes en su vida, para preservar a sus escogidos. Si ese es el trasfondo general, Dios había escogido a José para preservar a sus escogidos. Y viene y vemos esa historia que es tan conmovedora. Cuando vienen al encuentro los hermanos de José después de volver con alimento hacia su padre y vienen con unos presentes que traían. Y José lo único que quería ver era a su hermano de madre, a Benjamín. No sé si te acuerdas esa historia. Y eso está en Génesis 43, 26. Y dice que y vino José a su casa y ellos le trajeron los presentes que tenían en sus manos dentro de la casa y se inclinaron ante él como ese sueño que había tenido anteriormente José cuando era joven. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? Refiriéndose a su padre. ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron nuevamente, haciendo reverencia a José conforme al sueño y la profecía que había dado Jehová a José. Y alzando los ojos José, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor? Quizá porque habían pasado 20 años. Y quizás José estaba con cierta incertidumbre. ¿Será este Benjamín? Por eso les pregunta, ¿es este su hermano menor? Sí, responden ellos. Y dijo, Dios te tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Esa es la vestidura de un escogido que no guarda rencor. No sé tú, querido hermano, si tu hermano te ha hecho daño, si tú no estás vestido de esta misericordia, guardarás enojo, rencor, ira, falta de misericordia. Por esa razón, debemos vestirnos de entrañable misericordia. José corrió y abrazó a sus hermanos, diciéndole, yo soy José, su hermano. Y no le enrostró nada, porque estaba vestido de entrañable misericordia. No solamente tenemos que estar vestidos de entrañable misericordia, sino también debemos portar una segunda vestidura que distingue a un verdadero escogido de Dios, y es la benignidad o bondad. Es una bondad impartida por el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente. Es lo opuesto a la malicia que se menciona en el versículo 8. Aquella malicia que lleva a los hombres a codiciar o a la avaricia. Esta vestidura de benignidad o bondad era la cualidad, por ejemplo, de Bernabé. Bernabé, en el libro de Hechos de los Apóstoles 4:36,
Vemos cómo tenía un corazón bondadoso, generoso, y me encanta porque Bernabé pone en contraste a los que se disfrazan de bondad. Ananías y Zafira, que viene en el capítulo siguiente, pero Bernabé no era como Ananías y Zafira, que se disfrazaban de bondad vendiendo una heredad y dando una parte solamente de ella, engañando al Espíritu Santo de Dios. No, Bernabé, dice la palabra de Dios en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio completo y los puso ¿a qué? A los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaba vestido de bondad. Esa es la vestidura que debe vestir un escogido, ser bondadoso. Una tercera vestidura es la humildad. Es aquella vestidura que guía al cristiano a considerar a su hermano como superior a sí mismo. Esa es la vestidura que debemos vestir al venir a la casa del Señor, de considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Y este ejemplo lo tenemos del hombre más grande, Jesucristo, en la tierra. Filipenses 2:3-4 nos dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo del otro, porque el ejemplo lo tenemos en Cristo. Siendo Señor, se hizo siervo. Otra cuarta y penúltima vestimenta que distingue a un escogido de Dios es la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre no es cobardía, sino todo lo contrario. Es la cualidad de un hombre fuerte, dispuesto a sufrir el daño antes de infligir dañar a otro. No es el ejemplo de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían, como dice Pedro 2:23, no respondía con maldición. Y tú, querido hermano, cuando te maldicen, cuando te dicen una palabra ofensiva, ¿cómo respondes a esa palabra? Si respondes mal por mal, es porque no estás llevando el atuendo de un escogido, que es la mansedumbre. Vístete de mansedumbre como se vistieron los verdaderos hijos de Dios. Y la quinta y última prenda de esta vestidura es la paciencia. La paciencia es la que guía al verdadero cristiano a no enojarse con prontitud. Es el espíritu que nos impide enojarnos con nuestro prójimo porque somos pacientes, tolerantes, esperamos y consideramos a nuestro hermano como superior. Somos pacientes. La paciencia es lo opuesto al resentimiento, al enojo que guía el orgullo del corazón del hombre. Es la actitud del padre, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que esperaba pacientemente a su hijo por la ventana y miraba por su ventana si es que él iba de venir. Lo esperaba con paciencia. ¿Esperas tú con paciencia a tu hermano que abandone su pecado? ¿Eres paciente con él como Cristo lo fue paciente contigo? ¿Pierdes rápido o rápidamente la paciencia? ¿Cuánta paciencia no ha tenido el Señor con tu vida? Y ese es el punto. De la manera que Cristo ha tenido paciencia, tú debes mostrar paciencia para con tu hermano. Finalmente, ¿estás vistiendo como escogido de Dios? ¿Eres santo y amado por Dios? ¿Has dejado la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas? ¿Has dejado la ira para vestir de entrañable misericordia?
Has dejado el enojo para ser benigno. Has dejado la malicia para ser ahora humilde. Has dejado las blasfemias para ahora andar en mansedumbre. Has dejado palabras deshonestas para ahora vestir de paciencia. Sin lugar a duda, todo verdadero cristiano que ha sido transformado y regenerado por Dios, viste los atuendos de un escogido. Que el Señor nos ayude en esta mañana para vestir cada uno de los atuendos de un escogido. No uno, sino cada uno de estos atuendos. Te invito a que oremos y demos gracias al Señor.